Dicen por ahí que el infierno está lleno de buenas intenciones. Y podríamos decir lo mismo respecto a la historia de la humanidad. No hemos podido, o simplemente no queremos, darnos cuenta de que hacer cosas de buena fe no significa que lo que hacemos sea algo bueno. Este principio de es mejor hacer cualquier cosa a no hacer nada, lo vi mucho en los comentarios del video sobre el Kiri. También noté comentarios provenientes de personas que tenían una formación distinta a la mía, lo cual los lleva a tener una visión diferente de las cosas y hace que tengan necesidades o inquietudes desiguales a las que yo tengo, preocupándose o interesándose más por la producción de madera que por la restauración ecológica. Claro, el hecho de que ellos tengan un enfoque distinto y sus objetivos o preocupaciones difieran a las mías no significa que alguien esté mal, ni ellos ni yo, simplemente buscamos cosas distintas. Agregado a esto, me parece que existe una confusión entre la restauración ecológica y la remediación, que, pese a que se parecen, son dos términos distintos. Ambos términos hacen referencia a acciones cuyo objetivo es regresar o convertir áreas naturales en comunidades o ambientes sanos para el desarrollo de peces, fauna silvestre o para el desarrollo sano del humano. Sin embargo, el fin último o alcance es distinto para cada caso. Voy a intentar explicar a qué se refiere cada término, veremos cuáles son sus objetivos y en qué se diferencian entre sí. Primero, hablemos de la remediación. La remediación se define como el proceso de detener o reducir la contaminación que afecta a los ecosistemas, a los humanos o incluso a áreas productivas. Su objetivo es el mejoramiento o asistencia de áreas naturales existentes o la modificación y reemplazo de ecosistemas dañados. Dependiendo del enfoque del trabajo, no necesariamente emplea organismos vivos ni especies nativas para este proceso, ni tiene como objetivo recrear un ecosistema que anteriormente existía. Por ejemplo, para remediar el problema de la mala calidad del aire en las ciudades, se puede hacer reforestación urbana plantando kiris, por ejemplo. O se pueden instalar esos paneles que absorben CO2 y limpian el aire. Para la limpieza del agua se ha estudiado la capacidad de acumulación de diversas especies de plantas, como la mostaza etíope, para su uso en cuerpos de agua contaminados. Esta especie, así como muchas otras especies de plantas, absorben los contaminantes del agua a través de la raíz y los secuestran dentro de sus tejidos, impidiendo que regresen al ambiente. Esto se considera dentro de la rama de la bioremediación, que hace uso de organismos para la remediación de los ecosistemas, sin ser completamente necesario la utilización de especies nativas. Otro ejemplo que me dieron en los comentarios del video del Kiri. Contrario a lo que yo pensaba, los pinos, junto con los eucaliptos, fueron introducidos a Chile con fines de producción de madera, destruyendo gran parte de los bosques nativos chilenos. Estos bosques artificiales han provocado la acidificación del suelo, haciendo prácticamente imposible el establecimiento de otras especies en estos lugares. Debido a esto, junto al serio problema de incendios potenciados por los pinos, ha hecho que los productores busquen especies alternativas para sustituir los pinos y eucaliptos. Por esto es por lo que hay varias especies del género Paulonia que se están considerando para este fin, debido a su resistencia a suelos pobres y a su alta tasa de crecimiento, característica deseable para los productores de madera. Además, serviría para la remediación de los suelos al revertir la acidificación provocada por los eucaliptos y pinos. Ahora, antes de que me digan, ¿ya ves cómo si son buenos? Tú solo desinformas, investigaste como quisiste, tu cruzada contra el buen Kiri terminó. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero, yo hablé de una especie específica, la Paulonia tomentosa, especie que se encuentra en la lista de especies invasoras de la IUCN. Segundo, esto está siendo estudiado. No llegaron 5 fulanos que vieron un video en Twitter sobre una planta milagrosa que salvará al mundo y metieron la planta sin ton ni son al país. Esa alternativa se está estudiando. Tercero, el hecho de que estas especies puedan servir para remediar el suelo no significa que yo esté del todo de acuerdo con la introducción de una planta exótica. Todo depende del enfoque. Los productores buscan especies maderables que puedan reemplazar a los pinos y a los eucaliptos que, además, remediará el problema de la acidez en el suelo. Yo, al ser biólogo, no tengo el enfoque de la producción. A mí me interesa más lo siguiente, la restauración. La restauración ecológica busca reparar el daño que le ha hecho la humanidad a los ecosistemas y a la biodiversidad. Según la definición dada por la Sociedad para la Restauración Ecológica, la SER por sus siglas en inglés, la restauración es el proceso de asistir al restablecimiento de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. La restauración ecológica apunta a recrear, iniciar o acelerar el proceso de regeneración de un ecosistema hasta el punto original previo a la perturbación. Un ecosistema se entiende como restaurado o recuperado cuando éste contiene todos los elementos bióticos y abióticos que permite al sistema continuar por sí mismo.
manteniéndose tanto a nivel funcional y estructural, además de que demuestra signos de recuperación, como la integración de nuevos individuos sin la intervención humana. Adicionalmente que muestra interacciones con ecosistemas contiguos y con la cultura de la población humana local. Asimismo, la restauración busca el correcto funcionamiento del ecosistema al mantenerse los servicios ambientales, como la retención del agua y del suelo, el hábitat de animales y el aprovechamiento de recursos no maderables como frutas, semillas, hongos y plantas medicinales, entre otros. La restauración ecológica es más compleja, ya que requiere conocer las características del ambiente previo a la perturbación, además de que es necesario un manejo integral de todos los elementos del sistema. En sentido práctico, y dependiendo del grado de la perturbación, es imposible regresar al estado original del ecosistema, pero se busca llegar al punto más cercano posible. Evidentemente, el objetivo de la restauración ecológica no busca la producción, aunque sí se puede hacer aprovechamiento maderable de forma local y con ciertas restricciones. Además, el aprovechamiento de los recursos no maderables, así como la integración de actividades turísticas y de educación ambiental en algunos sitios. Un ejemplo muy interesante sobre la restauración ecológica es lo realizado por el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado. Tras terminar su último trabajo fotográfico social llamado Éxodo, donde fue testigo de lo peor de la condición humana, regresó al rancho de su familia en Brasil donde se crió durante su infancia. Debido a las sequías que hubo, el suelo del rancho se había hecho infértil y no se podía producir absolutamente nada. Fue Lelia, su esposa, quien le sugirió replantar lo que antes había, y de esta forma traer de regreso a la selva. Y fue así como el rancho poco a poco regresó al verdor al sembrar más de 10 millones de plantas de más de 100 especies nativas. Con el tiempo regresaron los animales y el lugar volvió a la vida. Incluso se volvieron a ver felinos como el ocelote, lo que significa una recuperación importante del ecosistema al tener un depredador tope en la cadena. Salgado demostró que, haciendo bien las cosas y con tiempo, aún se pueden recuperar los sistemas, siempre y cuando se tenga voluntad de hacerlo. Si les interesa este caso, les puedo recomendar que vean el documental llamado La Sal de la Tierra, que habla sobre la vida de Salgado y sus trabajos fotográficos. Es muy interesante. Otro ejemplo de restauración es lo ocurrido en el parque de Yellowstone con el lobo, pero esto lo quiero hablar en otro video. Ahora, regresando al problema de Chile, si quisieran hacer restauración de sus bosques, tendrían que comenzar con la reforestación de araucarias, que es una especie de conífera nativa. El problema es que las araucarias son de lento crecimiento, lo que no los vuelve viable para lo que se busca en Chile, la producción. Al final, todo es cuestión de enfoque. En resumen, la remediación busca detener o abatir los componentes que contaminan un ambiente, pudiendo utilizar organismos vivos que no necesariamente son nativos. La restauración busca recrear o regresar un ecosistema dañado a su estado original previo a la perturbación, lo que implica la utilización de especies nativas. Ya con esto espero haber explicado la diferencia entre la restauración ecológica y la remediación, además de haber expuesto de forma correcta mi postura y mi enfoque. Antes de terminar, quisiera hablar sobre un comentario que me llamó la atención. No, ese no, ese. Lo que me llamó la atención de este comentario es lo del punto de vista realista, y lastimablemente tiene cierta razón. Hace algunos meses estuve en una plática con un investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Dr. Rafael Calderón Contreras. Él nos hablaba sobre el antropoceno y el inevitable escenario de los 10.000 millones de personas, que durante mucho tiempo ha sido considerada como una cifra problemática para el futuro de la humanidad y de los ecosistemas debido al alto consumo de recursos que habría. Según lo que nos hablaba, era inevitable llegar a esa cifra de humanos, ya no hay retorno y más temprano que tarde llegaremos a ese punto. Sin embargo, parecía optimista al decir que ese escenario era viable y sustentable, con una buena calidad de vida para todos, siempre y cuando empezáramos a trabajar ya, principalmente en el diseño de las nuevas ciudades y en la expansión de las que ya existen. En lo personal, me pareció que el escenario era viable siempre y cuando se hicieran ciertos sacrificios, como la biodiversidad, por ejemplo. Durante la plática no recuerdo que se tocara el tema de especies nativas, únicamente se hacía referencia a especies útiles para ciertas necesidades, algunos árboles para el aire, algunas plantas comestibles y animales para el consumo humano. Repito, esa fue mi percepción y puede que lo haya malinterpretado. Aun siendo este el caso, sirve para la reflexión. ¿Realmente vale la pena el sacrificar la biodiversidad para hacer sostenible una población de 10.000 millones de monos sin pelo? Si no hay otra alternativa, supongo que sí. Y es eso. A mi parecer, aún estamos a tiempo de revertir la situación. Aún hay tiempo de restaurar los ecosistemas y hacer aprovechamiento sustentable de los recursos. Aún hay tiempo para dejar de reproducirnos a lo idiota y ser conscientes de que cada uno de nosotros representamos una carga para la Tierra. Entiendo el punto de que hay que ser realistas. Puedo entender y hasta cierto punto aceptar el hecho de que, en el caso de Chile,
se tenga que introducir una especie exótica para reactivar el sector maderero. Pero esto no tiene por qué ser incompatible con la restauración y la recuperación de áreas naturales. No somos el único ser que habita la Tierra, pero sí somos el único ser que tiene la obligación moral de arreglar lo que hemos destruido. Se puede hacer un buen uso de los recursos y la sociedad humana puede progresar respetando la biodiversidad. De esto es de lo que se trata la biología de la conservación. Como diría Roberto Carlos, yo no estoy contra el progreso si existiera un buen consenso. Y ese es el problema. Pocas veces hay consenso y las cosas se hacen por hacer sin pensar realmente qué es lo más apropiado. Lo cierto es que errores no corrigen otros. Si el video te gustó o te pareció interesante, dale like y compártelo. Además, si tienes algún comentario, crítica o sugerencia, escríbelo en la caja de comentarios o a la cuenta de Twitter del canal que está en la descripción. Eso sería de mucha ayuda para mí. Si me quieres recomendar algún tema que te interese, también lo puedes hacer por estos medios. Soy Crashes, un biólogo más, y espero volvernos a ver pronto.